Bienvenida, bienvenido a esta charla donde vamos a explorar una idea que, la verdad, tiene mucha amiga. Cómo cambios que parecen minúsculos, casi invisibles, pueden acabar generando resultados enormes. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en las ideas clave de hábitos atómicos. The Game's Clear. Un libro muy interesante, sí señor. La idea principal es potente, ¿eh? Que la transformación de verdad, la que dura, no viene de hacer revoluciones de un día para otro, sino de ir sumando pequeñas mejoras, ese famoso 1% mejor cada día. El interés compuesto de la superación personal, como él lo llama a veces. Eso. Como el interés compuesto, pero aplicado a nuestros hábitos, a cómo vivimos el día a día. Y supone, bueno, darle un poco la vuelta a cómo solemos pensar las cosas. ¿En qué sentido? Pues que, en vez de obsesionarnos con metas gigantes que a veces hasta nos bloquean, ¿no? Clear lo que propone es centrarse en los sistemas, en los procesos que seguimos a diario. Ah, vale. Porque son esos hábitos chiquititos, esos que al principio casi ni se notan, los que de verdad van definiendo quiénes somos a largo plazo. Entiendo. Y bueno, para que esta conversación sea lo más útil posible, hemos pensado seguir un orden. Primero vamos a ver esos niveles del cambio de conducta que dice Clear. Los 3 niveles. Exacto. Luego echaremos un vistazo rápido al ciclo que siguen todos los hábitos para pillarles un poco el truco. Fundamental entender ese ciclo. Sí, Y después ya nos metemos en el corazón del asunto, las 4 leyes del cambio de conducta, que son como la caja de herramientas práctica del libro. las palancas para actuar. Justo. El objetivo es que de aquí saquemos estrategias concretas, prácticas, para diseñar hábitos que funcionen, que se queden con nosotras y nosotros. Así que, pues vamos a ello, ¿no? Perfecto. Vamos a desgranarlo. Porque esa es la esencia, como decías. Dejar de mirar solo la meta final, que a veces está lejísimos, y empezar a construir los sistemas del día a día. Esos pequeños ladrillos que hacen el edificio. Pues empezamos por esos niveles. Clear habla de 3 capas, ¿no? Están los resultados, lo que consigues, pues adelgazar, publicar el libro. Lo tangible, sí. Luego los procesos, que es lo que haces, ir al gimnasio, escribir cada día. Y finalmente, la identidad. ¿Quién crees que eres? Ujú. Y aquí, bueno, parece que casi siempre empezamos por el final, ¿no? Por los resultados. Es lo que más se ve. Y ahí, según Clear, está uno de los errores más típicos. El enfoque más potente, y esto es de lo más interesante del libro, creo yo, es empezar justo al revés, por la identidad. Por la identidad. ¿Cómo es eso? Pues que la pregunta clave no debería ser ¿qué quiero conseguir?, sino más bien ¿en qué tipo de persona me tengo que convertir para conseguir eso? Cambia totalmente el chip. Ostras. O sea, no es quiero correr un maratón, sino quiero ser una persona corredora. Exacto. O no es quiero escribir un libro, sino quiero ser escritora. Vale, pero ¿y eso cómo afecta al día a día? ¿Qué cambia? Cambia muchísimo, porque cada pequeña acción que haces y que va en línea con esa identidad se convierte en una especie de prueba, un voto, como él lo llama, a favor de esa nueva versión de ti. Un voto. Sí. Cada vez que te sientas a escribir, aunque sea solo un párrafo, no solo estás avanzando un poquito en el libro, estás reforzando tu creencia interna. Soy escritor. Claro. Cada hábito es como una confirmación de quién eres. Y eso psicológicamente es muy fuerte, porque buscamos ser coherentes. Si intentas hacer algo que choca con cómo te ves a ti mismo, es difícil mantenerlo. Hay fricción. Entiendo, entiendo. Esa idea del voto es muy buena, muy visual. Y le da mucha importancia a ser constante, aunque la acción sea mínima. Vale, vale. Identidad primero. Captado. Luego estaba el ciclo de los hábitos. Lo simplifica bastante, ¿verdad? ¿Sí? Lo condensa en 4 pasos muy lógicos. Un bucle que se repite siempre, para cualquier hábito, bueno o malo. Primero está la señal. El disparador. Eso es. Lo que te llama la atención y arranca todo. Puede ser una hora, un sitio, una emoción, ver a alguien, cualquier cosa. Después viene el anhelo. La motivación. Las ganas. Sí, pero ojo, es un matiz interesante. No es tanto el deseo del hábito en sí, sino la anticipación de la recompensa que esperas. El cambio de estado que buscas. Ah, qué bueno eso. O sea, no es que anheles fumar el cigarro, sino que anticipas ese supuesto alivio del estrés que crees que te va a dar. Justo, justo eso. El tercer paso es la respuesta, que es el hábito en sí, la acción, vamos, o el pensamiento. Y por último, la recompensa. La satisfacción.
la satisfacción, el beneficio que sacas, y esta recompensa hace dos cosas. Te satisface en ese momento y además le enseña a tu cerebro que ese bucle ha merecido la pena. Para repetirlo. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Un ciclo que no para. Si conoces esto, tienes como las instrucciones para poder meter mano, ¿no? Exacto, para intervenir. Y aquí es donde ya encajan las famosas 4 leyes del cambio de conducta. Son las palancas para hackear este ciclo que acabas de describir. La primera ley es... Hacerlo obvio. Correcto. Esta primera ley va directa a la señal. Para que hagas un buen hábito, la señal que lo dispara tiene que ser, pues eso, obvia, clara, evidente. Que no se te pase. Claro, si ni te enteras de la señal. Difícil que actúes, ¿verdad? Y para esto, Clear da tácticas muy prácticas. Por ejemplo, ¿Cómo hacemos que las señales nos salten a la vista? pues mira, una muy básica es el registro de hábitos. Simplemente pararte a observar y apuntar lo que haces ahora, para ser consciente. Porque muchas veces vamos en piloto automático. Ya ni nos damos cuenta. Luego, una herramienta que a mí me parece potentísima es la intención de implementación. Suena un poco técnico, pero es simplemente ser súper específico sobre cuándo y dónde vas a hacer el hábito. Ah, vale. La fórmula es: voy a hacer hábito, a las horas, en lugar. Por ejemplo, voy a meditar 5 minutos a las 7 de la mañana en el sofá del salón. Qué concreto. Esa concreción elimina la vaguedad del «ya lo haré luego» o «a ver si saco un rato». Claro, destierra el luego, que suele ser nunca. Convierte la intención en un plan de verdad. Justo. Otra técnica muy útil es la acumulación de hábitos, que es enganchar el hábito nuevo que quieres justo después de uno que ya tengas súper metido en tu rutina. Como aprovechar la inercia. Eso. La estructura es: después de hábito actual, haré nuevo hábito. Por ejemplo, después de lavarme los dientes por la noche, leeré una página de un libro. Y por supuesto, el diseño del entorno. Modificar el espacio. Claro. Cambiar tu entorno físico o digital para que las señales de los buenos hábitos estén por todas partes y las de los malos, pues escondidas. El ejemplo típico que pone Clear. Si quieres comer más fruta, pues pon un frutero bien visible en la encimera, ¿no? No la escondas en el cajón de la nevera. Exacto. O si quieres leer más antes de dormir, deja el libro encima de la almohada. Que la señal te encuentre a ti. Fácil. Y lógicamente, para quitarte un mal hábito, la inversión de esta ley es hacerlo invisible. Tiene toda la lógica del mundo. Si no ves la tableta de chocolate, pues es más fácil no comértela. Correcto. Se trata de reducir la exposición a esa señal que dispara lo que no quieres hacer. Si te distrae el móvil, pues lo pones en otra habitación mientras trabajas. O en un cajón. Poner barreras a la tentación. Eso es, si comes muchos dulces viendo la tele, pues no tengas dulces en casa, o guárdalos en un sitio que te dé pereza ir a buscar. Poner obstáculos a la señal. Vale, primera ley, lista. Hacerlo obvio o invisible si es malo. Vamos a la segunda, que se centra en el anhelo. La ley es hacerlo atractivo. Así es. Si queremos repetir algo, nos tiene que apetecer. Tiene que ser deseable, motivador. Tenemos que querer hacerlo. La clave aquí es asociar el hábito con emociones positivas. ¿Y cómo se consigue eso? Porque, vamos a ver, hay hábitos saludables que de atractivos tienen poco de entrada. Pienso en hacer la declaración de la renta, o yo qué sé, limpiar el baño. Jaja, cierto. Ahí está el truco, la estrategia. Una táctica que funciona muy bien es la agrupación de tentaciones. Agrupación de tentaciones. ¿Qué es eso? Pues es juntar, emparejar, una acción que te apetece mucho hacer, la tentación, con una acción que necesitas hacer, el hábito que quieres instaurar. Ah, el famoso ejemplo de solo me pongo mi serie favorita si estoy haciendo bici estática. Ese mismo. Combinas el placer inmediato de la serie con el esfuerzo necesario de la bici. El placer tira del hábito. Es una buena idea, sí. Y otra estrategia muy potente es unirse a una cultura donde ese comportamiento que tú quieres sea lo normal, lo que hace todo el mundo. El entorno social. Exacto. Somos seres sociales. Nos influye muchísimo lo que hacen los demás, sobre todo nuestros grupos. Si quieres correr, pues únete a un club de corredores. Si quieres leer más, a un club de lectura. Tiene sentido. Si todos tus amigos quedan para ir al gimnasio, es más fácil que tú también vayas, aunque no te apetezca horrores ese día. La presión del grupo, pero en bueno. Efectivamente, el deseo de encajar, de pertenecer, puede ser un motor muy fuerte para hacer atractivo un hábito que de por sí no lo es tanto.
Y claro, la inversión para quitarte un mal hábito es hacerlo poco atractivo. ¿Cómo? Poniéndote imágenes feas en el paquete de tabaco. Bueno, eso es una forma externa, pero también funciona reencuadrarlo mentalmente, cambiar la historia que te cuentas sobre ese hábito. En vez de asociarlo solo al placer o alivio momentáneo, enfócate a propósito en sus desventajas a largo plazo, en lo poco atractivo que es, en realidad, depender de eso. Cambiar el relato interno sobre el hábito. Exacto. Destacar sus inconvenientes. Vale, segunda ley captada. Tercera ley. Ahora centrada en la respuesta, en la acción misma. Hacerlo sencillo. Esta ley conecta con algo muy básico del ser humano. Somos, por naturaleza, digamos que tendemos a conservar energía. Buscamos el camino de menor resistencia, siempre. La ley del mínimo esfuerzo. Totalmente. Así que para asegurar que un hábito se haga, hay que hacerlo lo más fácil posible, simplificarlo al máximo. La clave es reducir la fricción. Reducir la fricción. Me gusta. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Pues implica disminuir el número de pasos que hay entre que piensas en hacerlo y lo haces. Cada paso extra es una puerta abierta a dejarlo para luego. Claro. Si quieres ir al gimnasio por la mañana, pues dejar la ropa y la bolsa listas la noche antes. Te quita pasos y decisiones cuando estás medio dormido. O si quieres comer más sano, dedicar un rato el finde a dejar verduras cortadas o algo preparado. Exacto. Pequeños gestos que eliminan barreras y hacen que empezar sea mucho más fácil. Son esos detalles que marcan la diferencia entre hacerlo y, procrastinar. Totalmente. Y aquí entra una de las ideas más famosas y más útiles de Atomic Habits, la regla de los 2 minutos, que es genial por lo simple y lo potente que es. La regla de los 2 minutos. Es esa que dice que cualquier hábito nuevo tiene que empezar con algo que hagas en menos de 2 minutos. Suena casi demasiado fácil. ¿No te quedas ahí? Es la duda que surge siempre, pero hay que entender para qué sirve. El objetivo al principio no es cambiar tu vida en 2 minutos, es dominar el arte de empezar. Ah, La mayor resistencia suele estar justo ahí, en arrancar. Entonces, leer cada noche se convierte en leer una página. Hacer 30 minutos de yoga se convierte en desenrollar la esterilla de yoga. ya veo. Se trata de automatizar el gesto de presentarte, de empezar. Una vez que tienes el hábito de empezar consolidado, ya es mucho más fácil ir ampliando poco a poco. Primero construyes la identidad. Soy alguien que lee cada noche. Soy alguien que hace yoga. Y luego ya optimizas. Entendido. El foco está en la consistencia del inicio, no en cuánto haces al principio. Rebaja mucho la barrera mental, ¿eh? Muchísimo. ¿Alguna otra forma de hacerlo sencillo? Pues la automatización. Usar la tecnología o decisiones puntuales. Eso es, buscar maneras de que las cosas pasen sin esfuerzo continuo. Poner transferencias automáticas para ahorrar, suscribirte a un servicio de comida saludable, usar filtros en el correo para que no te lleguen distracciones. Decisiones que tomas una vez y trabajan para ti. Muy práctico. Y la inversión para los malos hábitos, siguiendo la lógica. Hacerlo difícil. Exacto. Aumentar la fricción, añadir pasos, crear barreras. Si quieres usar menos el móvil, borra las apps de redes sociales y entra solo desde el ordenador, que da más pereza. O si quieres ver menos la tele, desenchúfala después de usarla. O guarda el mando en un cajón en otra habitación. Justo. Si quieres gastar menos comprando online, no guardes los datos de la tarjeta en el navegador. Oblígate a meterlos cada vez. Cuantos más obstáculos pongas, menos probable es que caigas. Muy bien. Pues ya tenemos obvio, atractivo, sencillo. Nos queda la cuarta y última ley, la que cierra el ciclo centrándose en la recompensa. Correcto. La cuarta ley es hacerlo satisfactorio. Para que un hábito se quede con nosotros a largo plazo, nuestro cerebro necesita sentir que el esfuerzo ha valido la pena. Y lo necesita ya. O casi ya. Claro. Nuestro cerebro está programado para valorar mucho más las recompensas inmediatas que las que vendrán en el futuro. Ahí está el problema con muchos hábitos buenos, ¿verdad? Los beneficios de comer sano o hacer ejercicio tardan en llegar, pero el placer de comerte un donut es ahora mismo. Nada, puede ser algo tan simple como marcar una casilla en un calendario, darte una pequeña palmadita mental, disfrutar 5 minutos de tu canción favorita después de estudiar, algo que le diga a tu cerebro, oye, bien hecho, esto ha estado bien. Como crear un mini ritual de celebración después del hábito. ¡Mola! Eso Es. Y otra herramienta que es súper eficaz para esto de la satisfacción es el registro de hábitos, el famoso Habit Tracker.
El calendario con las X. Ese mismo. El simple acto de marcar una X cada día que cumples, ver cómo crece esa cadena de éxitos, es muy motivador por sí mismo. Te da como una sensación de progreso tangible. Exacto. Y además activa el deseo de no romper la cadena. Se convierte en un juego. La famosa cadena de Seinfeld, ¿no? Que no quería romper la racha de días escribiendo chistes. Esa es la idea. Funciona porque apela a nuestro deseo de ser consistentes y a la aversión que tenemos a perder una racha. Y esto nos lleva a otro principio clave de esta ley. Nunca falles 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podemos fallar una vez sin problema? Quiere decir que no pasa nada por fallar un día. La perfección no existe y no es necesaria. Lo importante es la consistencia general. Vale. Es normal tener un mal día, saltarte el gimnasio, comerte algo que no tocaba. Somos humanos. El problema no es fallar una vez. El problema es que ese fallo se convierta en el principio de una nueva mala racha. Que un fallo lleve a otro y a otro. Eso. La regla de oro es, si fallas un día, haz lo imposible por volver a la carga al día siguiente. Un desliz es un accidente. 2 seguidos ya empiezan a ser un nuevo hábito. Malo. Hay que volver al camino cuanto antes. Entendido. Perdónate el fallo puntual, pero que no se convierta en la norma. Y ya para cerrar el círculo, la inversión para romper malos hábitos. Hacerlo insatisfactorio. Efectivamente. Si hacer algo que no quieres hacer tiene una consecuencia negativa inmediata, pues es menos probable que lo repitas. Una forma de conseguir esto es el contrato de hábitos. ¿Un contrato? ¿Con quién? Pues puede ser contigo mismo, pero funciona mejor si es con otra persona. Un socio de responsabilidad, como lo llama Clear. Pones por escrito que te comprometes a evitar X mal hábito y estableces una penalización clara y rápida si fallas. ¿Como apostar dinero o tener que hacer algo que odias si no cumples? Justo, poner en juego algo que te duela perder. La clave es que la consecuencia sea lo bastante desagradable e inmediata como para que te lo pienses 2 veces. Añade un coste real al mal hábito. Vale. Pues repasando, las 4 leyes para crear buenos hábitos son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Y sus contrarias para romper los malos, hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. La verdad es que es un marco muy completo, ¿eh? Sí, y lo bueno que tiene este enfoque, creo yo, es cómo quita el peso de la famosa fuerza de voluntad, que al final es un recurso que se agota y no es muy fiable. Ya. Lo cambia por diseñar de forma inteligente nuestros sistemas, nuestro entorno. No se trata tanto de ser más fuerte, sino de ser más lista. De configurar tu vida para que los buenos hábitos salgan casi solos y los malos se encuentren con muchas trabas. Es una visión mucho más estratégica y más sostenible a largo plazo. Clarísimo. Si tuviéramos que resumir la esencia de hábitos atómicos para quien nos esté escuchando, ¿cuál dirías que es el mensaje clave? Quizás eso, ¿no? Que las grandes cosas no se logran con actos heroicos de un día, sino con la disciplina callada de mejorar un poquito cada día. Totalmente. Ese 1% constante que con el tiempo da resultados espectaculares. Y las 4 leyes son como el manual de instrucciones para nuestro propio comportamiento. Exacto. Y quizás por dejar una última idea ahí flotando. Volviendo al principio, a la identidad. Si aceptamos que la identidad es lo primero y que cada acción es un voto para ser quien queremos ser, Ajá. podríamos preguntarnos, ¿cuál podría ser ese primer hábito atómico? Esa acción de menos de 2 minutos, súper pequeña, que podríamos empezar a hacer hoy mismo para dar el primer voto por esa identidad que buscamos. Ostras. Quizás encontrar esa primera ficha de dominó, por muy pequeña que parezca, sea lo que de verdad pone en marcha toda la cadena de cambios. Qué buena pregunta para la reflexión personal. Pues esperamos que esta conversación haya servido, que haya dado ideas y herramientas prácticas para cualquiera que busque mejorar sus rutinas y, bueno, al final, acercarse un poquito más a esa versión de sí mismo o sí misma a la que aspira.